Para nosotros es un privilegio, es un gozo, pero también es un nerviosismo al estar aquí, hermanos. Siempre es algo que impone, la iglesia impone el querer escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Somos seres humanos y también nos ponemos nerviosos, como se ponía mi niña ahorita, nerviosa. Pero con la ayuda de Dios y su gracia, Dios se lleva la victoria. Dios se lleva la gloria. Hay veces que hay obstáculos y muchas veces hay impedimentos, pero siempre Jesús se lleva la gloria y siempre Dios está con nosotros y creo que en eso debemos de confiar, hermanos, porque aunque nosotros veamos las cosas difíciles, las circunstancias adversas, siempre Dios está atrás de nosotros. Y es que ahí es donde nosotros debemos de confiar y tener nuestra confianza en que Jesús prometió todos los días de nuestra vida estar con nosotros. Todos los días. Él es Dios, Él es fiel, Él es Dios que no miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él dijo que iba a estar con nosotros. Solamente nosotros hay que dar ese paso de prueba, de nerviosismo, en donde Dios nos permite estar muchas veces en el fuego, en las aguas, y ahí es donde nosotros podemos tener que tener esa confianza que Jesús está con nosotros, hermanos. Y la verdad es que Él es bueno y sus misericordias son para siempre, hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, porque Dios los ha traído a ustedes aquí, no ustedes han venido, sino Dios en su buena voluntad los ha traído aquí para escuchar su palabra. Cualquiera de nosotros pudo haber quedado postrado en la cama, en la calle, en un accidente, pero Dios es el que nos cuida y nos trajo hasta aquí. Hace 8 días me tocaba compartir la introducción en la iglesia de Zaragoza y un día anterior habíamos tenido una reunión familiar y el hermano, nuestro pastor, fue a compartir su palabra, la palabra de Dios, y había habido mucha bendición. Fue mucha bendición, escuchaban muchos familiares y Dios bendijo la familia. Entonces, como que no se iba a quedar así la situación. Al otro día amanecí con la garganta totalmente inflamada y la campanita de aquí me arrastraba hasta la lengua y dije, ay Dios, ¿ahora qué pasó? Pues la verdad es que me di cuenta que Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios me dio a saber que Él es el que me lleva y el que me trae. Dios es el que permite que estemos aquí compartiendo su palabra. De Él son todas las cosas, hermanos. No es de nosotros. Si estamos aquí es por su buena voluntad. Y si le cantamos y le alabamos, es por su buena voluntad, hermanos. Es porque Él ha querido que nosotros le alabemos. Y en eso nos regocijamos y en eso debemos de tener esa confianza. De que ahora aquellos que hemos sido redimidos, salvados por la sangre de Cristo, ahora nuestra vida fue comprada por la sangre de Cristo y ahora nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Ahora podemos estar confiados que nuestra vida ahora le pertenece a Jesús. A donde quiera que nos lleve, a donde quiera que nos ponga, a donde quiera que esté, es por su voluntad. Es porque Él quiere que estemos ahí, en todos los lugares. Ahora estoy aquí yo, es por su voluntad. Ahora tú estás aquí, es por su voluntad. Hay quienes no vinieron, yo no los conozco, pero Dios sabe por qué no vinieron. Él permitió, a lo mejor los guardó de un accidente, no lo sé, hermanos. Pero Dios los guardó y que Dios tenga misericordia en cada uno de nosotros para que podamos estar cada 8 días aquí escuchando su palabra. En oración, cuando son los días de oración aquí, y en los días de reunión cuando la iglesia lo tiene establecido. Y le damos gracias a Dios porque cada mañana sus misericordias son nuevas cada día, hermanos. Y en eso nos debemos de regocijar. Hay veces que pensamos que todavía nosotros tenemos el control de nuestras vidas. Y cuando nosotros vivimos de esa forma, vivimos turbados, confundidos y decepcionados. Cuando nosotros le pertenecemos a Jesús, debemos de confiar que Él nos lleva en sus brazos, hermanos. Que Él nos lleva en sus brazos y que Él nos va a poner en el lugar donde debemos de estar. Y si hay algún problema, hermanos, es porque Dios lo ha permitido. En el libro de Ruth,
Cuando Noemí llegó otra vez del lugar donde ella se había ido, de los moabitas, ella llegó ya sin esposo y sin hijos, pero llegó con una gran hija, una gran mujer, una mujer que le puso Dios. Y cuando ella llegó a Jerusalén, cuando llegó a tierra de Israel, llegó y ella mencionó y dijo, Jehová me ha afligido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ella dijo, Jehová me ha afligido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tú y yo, y cualquiera que estamos aquí, en la prueba que estemos, en la circunstancia que estemos, es porque Dios está atrás de todo esto. Es porque Dios está, su mano está atrás de nosotros. No es por casualidad. Una enfermedad no es una casualidad. Un problema no es casualidad. Dios quiere mostrarnos algo, hermanos. Dios quiere que aprendamos algo de ahí. Y sobre todo que confiemos en Él, que de Él es la obra. Amén. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que Dios nos hable, que Dios nos enseñe su palabra, que Él nos fortalezca y principalmente, hermanos, que Él transforme nuestros corazones cada día, hermanos. Hace un rato el hermano que dio la introducción decía a Dios, quítanos toda la rigidez, toda la dureza, todo lo que hay dentro de nuestro corazón. El hermano decía, Señor, quita todo esto. Y eso es lo que vamos a hablar precisamente, hermanos. Dios en su providencia conoce y sabe su obra y sabe de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar precisamente de esto, hermanos. Vamos a hablar de esto, hermanos, y que Dios nos ayude. Amén. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Señor, como se cantaba ahorita, Dios, porque en la cruz pagaste por todos nosotros, por tu sangre preciosa, Señor. Porque ya está todo pagado, Señor. Ya no hay nada que hacer. Jesús dijo, consumado es. Ya está todo hecho, Señor. Y a Jesús, Padre, le demos la gloria y la honra a Dios. Y cómo agradecerle a Cristo, Padre, por tan grande obra, tan grande sacrificio, Dios. ¿Cómo podemos agradecerle, Señor, sino, Padre, obedeciéndote a ti, Dios, en amor, en esa voluntad que tú quieres para que nosotros podamos obedecerte, Dios, con amor, Padre. Pero, Padre, ayúdanos, Señor, porque nosotros todavía la carne se resiste, Dios. Todavía la carne se niega, Dios. Ayúdanos, Señor. Sujétala, Padre, para tu gloria, Dios. Padre, que la carne mengue y que tu espíritu crezca, Dios, en medio de nosotros, Señor. Háblanos a cada uno de los que estamos aquí, Dios. Háblanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Queremos, Señor, ver tu justicia, Dios. Queremos ver tu gloria, Dios. Queremos ver tu santidad, Dios. Queremos ver, Señor, tu amor y tu compasión hacia nosotros. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El tema que vamos a compartir ahora, que Dios me permite compartir ahora, se llama la justicia de Dios o la justicia del hombre. La justicia de Dios y la justicia del hombre. Antes de empezar, quiero compartirles algo. El día de ayer nos fue a visitar un familiar y esta persona fue con una en una situación muy angustiante, muy turbante, y estaba preocupada por su hijo. Y fue y me tocó, ella está buscando a Dios, ella es cristiana, es un familiar mío. Estaba muy angustiada porque su hijo, en primer lugar, su hijo se había separado de su esposa y ahorita su hijo quiere regresar con su esposa. Pero ella tenía una lucha en las cosas de lo que le hablaba su propia familia, sus hijos, pero también tenía una lucha de lo que le hablaba a Dios. Y ella estaba confundida. Cuando ella fue y me empezó a platicar, dentro de mí yo estaba orando y le decía a Dios, ayúdame, Señor. ¿Qué le digo? Dame palabras, Señor. ¿Qué le puedo decir, Señor? ¿Qué le puedo decir, Señor? Ayúdame, Dios. Nosotros como cristianos sabemos qué es la voluntad de Dios y qué es lo que quiere Dios. Dios no quiere que ningún matrimonio se separe. Dios no quiere los divorcios. Dios no quiere que haya divorcios, que haya separaciones,
que los hijos estén separados, que estén sufriendo del padre o de la madre. Este familiar de nosotros, este varón, se separó por un tiempo, estaba buscando a Dios hace muchos años, se separó. Cuando él se separa, vinieron muchas cosas en su vida y nuevamente Dios lo trae. Ahora está buscando a Dios junto con su esposa, pero su mamá estaba confundida, estaba mal y decía, oye, es que no sé qué le están diciendo, es que no sé qué le está pasando, yo sé que Dios no quiere que se separe, yo sé que Dios quiere que estén juntos, pero no es el momento, es un proceso, es esto, es el otro, y yo ya no quiero a esta mujer en mi casa, ya no quiero esto, ya no quiero el otro, y yo la dejé que hablara, hermanos, yo la dejé que hablara. Cuando yo le dejé que hablara, Dios me dio unas palabras para poderla consolar. Y yo la llevé al amor, al servicio. Aquí sí es cierto, la carne se resiste, pero que ella tenía que ser ejemplo, hermanos. Ejemplo para que otra vez esta mujer pudiera o conociera a Jesús. ¿Por medio de qué? De su testimonio de ella, hermanos. De su testimonio de ella, de como madre. Y yo le decía, ve y sírvele a tu hijo, ve y sírvele a ella. Y si tienes que aguantar esto, pues aguanta. Y cuando te digan tus demás hijos esto, háblales también con paciencia y con amor y explícales que ahora ya no te perteneces tú, sino que ahora los pensamientos son como los quiere Dios. Ella se fue tranquila, se fue bendecida, se fue edificada y se fue en paz. Porque ella traía una lucha, hermanos, en decir, hago lo que quiere hacer la carne, mi orgullo, mi soberbia, o hago la voluntad de Dios, perdonar, amar y servir. La justicia de Dios y la justicia de los hombres. Vamos a ver el tema de hoy. En Hebreos 10:38 dice, el justo por la fe vivirá. Hermanos, en este tema quiero que entendamos, el justo por la fe vivirá. Este tema quiero que entendamos y que quiero que entiendan cada uno de ustedes qué es lo que te ha salvado, qué es lo que te ha perdonado. ¿Quién te ha perdonado? ¿Tus obras o la justicia de Cristo? ¿Qué te ha perdonado? ¿Tus obras? ¿Lo que tú haces? ¿En eso descansas o descansas en la sangre de Cristo, hermanos? La idea es que tú puedas entender qué es y en qué condición estás ahorita. Si estás descansando en tus obras, en lo que tú haces, o en lo que hizo Jesús en la cruz. A menudo las personas son llevadas en sus propias justicias, pensando en que lo que ellos hacen o lo que pudieran hacer, Dios se agrada. Es decir, si yo hago esto, si yo hago el otro, si yo hago allá, si yo me porto de esta forma, a Dios le va a agradar. Y es cierto, hermanos, es cierto, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante qué significa esto, hermanos. Vamos a ver dos aspectos, las obras del mundo y las obras de la iglesia. Cómo se comporta el mundo en la religiosidad, allá afuera, pensando que lo que hacen los va a salvar, y cómo se comporta en la iglesia, pensando que por sus obras van a ser salvos. Y la última es que tú puedas entender quién te salvó, hermano. Hace unos días, hace unos meses, hace unos días, no recuerdo bien con exactitud, una persona había temblado y yo le preguntaba a esta clienta, a esta mujer, le decía, oye, ¿tienes miedo de morir? Le decía, no. Yo le decía, ¿por qué no tienes miedo de morir? Dice, porque yo nunca he hecho nada malo. Porque yo no mato, no robo, no ando con nadie haciendo cosas malas. Y yo creo que me voy al cielo. Yo no soy homicida. Yo no hago cosas malas en las cuales
tenga que avergonzarme. Le dije, pero no se trata de eso nada más. Y ella decía, ¿es necesario que yo me acerque a Dios? Yo le decía, sí. Me dice, ¿pero para qué? Si yo no estoy haciendo nada malo. Yo no hago nada malo. La gente de allá afuera, hermanos, piensa que porque no hace nada malo, se va a ir al cielo. Nadie se va a ir al cielo por obras, por lo que hace bien o por lo que hace mal. Nadie. La falta de conocimiento de Dios, la falta de comunión de Dios con Dios, hace que tú no entiendas su carácter, su justicia, su amor, sus atributos. La falta de comunión con Dios, eso hace que tú no entiendas muchas cosas. Cuando tú no tienes una comunión con el Padre, cuando tú no tienes una comunión con el Hijo, desconoces cómo es el carácter de Dios. Si nosotros venimos y alabamos a Dios, y si le cantamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son para siempre. Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz, porque de tu corazón brota un corazón de agradecimiento, de decir, gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has hecho esto en mi vida, Señor. Y quienes buscamos a Dios y quienes escudriñamos la palabra, nos vamos dando cuenta quién es Dios. Allá afuera, no, hermanos. El primer punto que vamos a ver es que el hombre de allá afuera piensa que el buscar a Dios es arreglar iglesias, es confesarse con un sacerdote, con un padre, es hacer obras, es caminar por las calles. La gente piensa que en ello ya está cumpliendo. En Proverbios 14:12, si lo vemos. Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, piensan que van bien, piensan que están bien, pero ¿qué dice? Pero al final es camino de muerte. La gente que está allá afuera está haciendo ritos, está haciendo cosas religiosas, hace juramentos para agradarle a Dios, hace misas, hace cosas en las cuales piensan que esas cosas le están favoreciendo a Dios. Allá afuera la gente toma ideas que no son de Dios, versículos que nunca existen, como diciendo, ayúdate que yo te ayudaré. Y cuando alguien te dice así, tú le dices, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está lo que dice ahí? Bueno, no sé, pero por ahí dice, por ahí dice. La gente se cree sabia en su propia opinión. Hay personas que me he encontrado que saben de política, de fútbol, de todos los países del mundo, de todos los presidentes. Conocen de todas las cosas, pero no conocen a su esposa, no conocen a sus hijos, no conocen lo que ellos están predicando, no conocen a Dios y se atreven a hablar de Dios, hermanos. Se atreven a mencionar a Dios. Personas que han platicado conmigo han querido debatir en la Biblia y no porque yo quiera pelear con ellos, sino que es importante saber cómo atender a esas personas. Hay personas que no conocen, no han agarrado la Biblia y empiezan a mencionar de Dios y diciendo, es que Dios es así, Dios es de esta forma y tú dices, no, Dios no es así. Creen que con sus ideas ellos creen que conocen a Dios. El impío se jacta por decir que Dios está con él.
¿no? Personas que muchas veces te pones a platicar con ellas y les dices, ¿sabes qué? Mira, cambia tu vida. Mira, no, yo no tengo que cambiar nada. Yo no tengo que cambiar nada. Dios está conmigo. Diosito dice. Diosito está conmigo. Yo en las mañanas, mira, yo le pido a Dios, yo me encomiendo con Él y yo le pido a Dios y regreso. Hermanos, no es por criticarlos, es una ignorancia. Es una ignorancia que ellos tienen. Mira, yo le rezo aquí a mi Virgen, yo le rezo aquí a mi santo y mira, yo estoy bien. Yo me porto bien. Pero la gente no vive bien con su familia. No vive en paz con los demás. Viven criticando, viven odiando, viven haciendo cosas que piensan que con cumplir un rito, ellos piensan que ya están cumpliendo con un mandamiento. Yo recuerdo cuando Dios me sacó de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, yo recuerdo que había prometido ir cada 8 días a misa y yo iba hasta borracho, hermanos. Iba borracho y me presentaban a misa y decía, ya cumplí, mi conciencia descansaba. Decía, yo ya cumplí, ya. Con que esto ya cumplí, ya con esto ya vas. Y me salía normal y me salías siguiendo a tomar. Un engaño, hermanos, que hay allá afuera. Un engaño donde la gente tiene ese desconocimiento del amor, de la santidad de Dios. Nos creamos a un Dios a nuestra imagen, pensando que piensa igual que nosotros, que nos va a consentir el pecado, que nos va a consentir lo que nosotros siempre hemos llevado a cabo. Familiares que te encuentras y que dicen, mira, la verdad es que mi papá, mi mamá me enseñó esta religión y no me voy a cambiar. No me voy a cambiar. Y creen que esa justicia los va a salvar. Creen que esa justicia los va a llevar al cielo. Personas que acuden a ciertas denominaciones, personas que acuden a ciertos lugares donde no creen en el Espíritu Santo, que creen que es una energía, lugares en donde anteponen a un libro verde antes que la Biblia, lugares que ponen primeramente al hombre antes que a Jesús. Y son lugares que se dicen ser cristianos. Lugares en donde la gente está engañada porque no les hablan con verdad. Lugares donde les hablan de prosperidad, donde les hablan donde les apapachan el pecado. Un servidor, cuando empezó este camino, para mí fue algo muy fuerte cuando tomamos los discipulados y de repente el hermano que me entrevistó y me dijo, oye Miguel, tú no eres apto. Digo, ¿pero por qué? No, dice, no, todavía sigues pecando. Y sí es cierto, hermano, yo todavía seguía pecando. Entonces yo agarré y me enojé y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Ya me enojaron, ya me hicieron enojar, vámonos. Y me fui y me metí en otra iglesia cristiana donde había un concierto y estaba una pastora y estaba predicando y hablaba de prosperidad y le digo a mi esposa, mira, aquí está bien, aquí está más tranquilo. Digo, mira, aquí está bien. Y eso calmaba mi conciencia. Pasó ese día y dije, no, pues aquí nos quedamos. Me fui a trabajar y cuando yo iba caminando, hermanos, oí una voz que me dijo, quédate ahí donde te apapachan tu pecado. Y yo me quedé así, hermano, sorprendido. Dije, ay Dios. Dije, no, hermano, no. Entonces, hermanos, es importante entender todo esto, hermanos. Es importante entender en qué lugar y cómo estamos, qué es lo que están predicando, en dónde los están llevando. La Biblia dice, guías de ciegos, ambos caerán. Ya habíamos mencionado cómo en uno y en el otro lado pues hay engaños, hermano. Hay engaños en las iglesias donde no se predica bien. Y no dudo, hermanos, no dudo que Dios pueda tener hijos donde sea. Es un error decir que nada más
la iglesia de aquí o la iglesia donde compartimos está la verdad. Ese es un error. Creo que hay otras iglesias que hablan con verdad y que hablan de la santidad y que hablan de esa rectitud y de ese caminar con Cristo. Es importante entender todo eso. Pero ¿cómo lo vas a distinguir, hermano? Conociendo a Dios en su palabra. Conociendo la Biblia, hermanos. Conociendo al Padre a través de Jesucristo. ¿Y cómo conoces al Padre? A través de Jesús, en la palabra de Dios, aquí, en su caminar. Ahí vas a conocer al Padre, a través de Jesús. Y cuando tú ves a Jesús y cuando tú ves su carácter, su amor, su compasión, su justicia, su santidad, su rectitud, se abren tus ojos y dices, Dios, yo quiero hacer esto. Y si tú ves en la Biblia, hermanos, si tú ves a los fariseos, los fariseos estaban nada más siguiendo a Jesús a ver qué hacía, a ver cómo se comportaba, a ver qué es lo que estaba haciendo. Y Jesús hacía algo. ¿Por qué tus discípulos hacen esto? ¿Por qué tus discípulos hacen el otro? Y tú ves el carácter de los fariseos, qué es y cómo estaban señalando nada más a Jesús. ¿Sí lo has leído, hermano? Cómo Jesús se movía en esos lugares y los fariseos ahí iban y lo seguían. No para aprender, para acusarle. Jesús lo sabía y sabía quiénes eran. Por eso Jesús decía, ciegos, guías de ciegos. Y allá afuera es lo mismo, hermanos. Allá afuera, yo fui católico durante muchos años, hermanos. Yo estuve en un ministerio católico aproximadamente 4 o 5 años, no recuerdo, de 3 a 4 años y medio. Estuve en un sistema que se llama Sistema de la Nueva Evangelización. Pero cuando Dios me empezó a hablar por otro lado, yo empecé a confrontar la iglesia católica. Y empecé a hablar con los sacerdotes, con los padres, y les decía, oye, pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice el otro? Ellos se quedaban callados. Llegó el momento en que yo tenía muchas imágenes en mi casa y las tuve que llevar a la iglesia. Y las personas que la recibieron dijeron, sí, déjalo ahí. Si no quieres creer en eso, no creas. Afuera, hermanos, hay mucho tradicionalismo. Hay muchas costumbres. Se acerca el Día de Muertos. Se acercan todo ese tipo de tradiciones. En donde se desatan muchos demonios, hermanos. En donde se desatan muchas cosas espirituales. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia, hermanos? ¿Qué está haciendo la iglesia? La gente cree que por sus justicias, por lo que hace, le está agradando a Dios. La gente cree que porque cumple una regla o un dogma, le está agradando a Dios. Y es una mentira, hermanos. Mucha gente se está perdiendo a causa de ello. Mucha gente se está perdiendo por causa de un conocimiento. Eso es en una situación de la gente de allá afuera. Y vemos también las iglesias que se dicen ser cristianas, que también llevan un engaño. Esas iglesias donde les gusta el dinero. Tenemos unos conocidos en donde estas personas llegaron a un lugar que se dice ser cristiano 2, 3 veces y ya los metían a predicar. 2, 3 veces de su visita y les decían, oye, ven, al nuevo, tú pídele, luego pídele el diezmo. Donde les piden el diezmo, donde les pedían el diezmo. Y dice, pero ¿qué le voy a decir? Tú pídele el diezmo. O sea, la consigna es pedir el diezmo en esa iglesia. Pedir el diezmo. Y son cosas en las cuales, cuando no hay un conocimiento de Dios, de verdad, hermanos, es como si tuvieras una venda en los ojos, unos tapones en los oídos, y mucha gente abusa de la fe de las personas. Ahora quiero compartir el otro aspecto. Y creo que es muy importante poder entender lo que dice acerca de ahora de nosotros, aquellos que decimos conocer a Dios. Vemos el primer aspecto.
que es allá afuera, que definitivamente allá afuera están perdidos. Ahora vamos a ver el aspecto que hay dentro de la iglesia de nosotros. Ahora vamos a ver lo que hay dentro de la iglesia, que es lo que más interesa, hermanos. Porque si nosotros, Dios, en su misericordia nos abre el entendimiento, vamos a ganar muchas almas de las que están perdidas allá afuera. Es más fácil, hermano, que conviertas un drogadicto allá afuera que un religioso aquí adentro. Es más fácil que conviertas a un sicario allá afuera que a alguien que se dice conocer de la palabra de Dios y su corazón está endurecido. Eso es algo muy peligroso, que debemos de pedirle a Dios que nos guarde y nos libre de esto, hermanos. Porque allá afuera hay ignorancia y aquí hay dureza, o puede haber dureza en las iglesias. No nada más aquí, en cualquier iglesia que se hable la verdad. También hay fariseos y también hay religiosidad. Pero eso es tu responsabilidad. El hermano que predica aquí, él se esmera a compartir la palabra y a decir lo que dice la Biblia y lo que Dios le ha enseñado. Pero a ti te corresponde en tu casa preguntarle a Dios y escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios te hace ser humilde. La palabra de Dios te quita la soberbia, el orgullo, la envidia. La palabra de Dios te quita la dureza del corazón. La palabra de Dios te quita cosas que el hombre no puede quitar. Allá afuera puedes agarrar al adúltero, al fornicario, al hechicero, al brujo, y los puedes traer aquí. Los puedes traer a la iglesia. Pero una persona que ha endurecido su corazón y se ha amargado contra un hermano, ahí necesitamos de un milagro de Dios. Vemos la justicia de los hombres de allá afuera que pensando que haciendo rituales, pensando que haciendo dogmas o llevando dogmas o haciendo obras, poniendo flores en la iglesia, jurando, haciendo una cosa, otra, ellos creen que se van a salvar de esa forma. En la iglesia muchas veces pensamos que haciendo obras nos vamos a salvar. Vamos a meterlo más profundo en todo esto, hermanos. Hay personas que ayunan, pero están perdidas. Hay personas que oran y se congregan, pero están perdidas. Le sirven a Dios, están todos los días aquí, pero están perdidos, hermanos. Engañados, pensando que porque sirven, porque oran, porque predican, están perdidos, hermanos. Porque saben la palabra de Dios, creen que porque saben muchos versículos de la Biblia, creen que están bien y son mejores que los demás. Jesús, en Mateo 15, 7, 8, a todas esas personas, fíjate cómo les habló Jesús. Que leían, que oraban, que servían, que diezmaban. Mateo 15. ¿Ya lo tenemos? Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, engañando como doctrinas, mandamientos de hombres.
¿Qué les estaba diciendo Jesús a aquellos hombres? Hermanos, cabe mencionar, decir que Jesús nunca juzgó y nunca criticó al leproso, a la adúltera, al endemoniado, al garadeno, a los leprosos. Nunca los juzgó, nunca los criticó, no los condenó. ¿A quiénes condenaba Jesús? ¿A quiénes criticaba Jesús? ¿A quiénes juzgaba Jesús? A los fariseos, a los que se creían que conocían a Dios. Aquellos que oraban y hacían grandes oraciones y decía Jesús, ¿ustedes creen que por su palabrerío y por alzar su voz en las calles van a ser escuchados? Jesús nunca juzgó al paralítico, y aquel que llegaba y lo sanaba y le decía a Jesús, vete y no peques más. No vuelvas a pecar, porque si vuelves a pecar te va a ocasionar algo peor. Ya no lo vuelvas a hacer. Jesús anticipaba en su amor y le decía, no vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer esto, porque te va a pasar esto. Jesús lo que hacía era instruir a aquel que estaba perdido. Aquellos que estaban perdidos los instruía y les decía, llegaba un leproso. ¿Y qué significa la lepra ahora, hermano? El pecado. El pecado. Y llegaba un leproso y se postraba ante él y le decía, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús no agarraba y decía, a ver, ¿dónde te metiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Lárgate, me das asco. Él no decía eso, ¿verdad? Los demás discípulos a lo mejor no lo querían ni tocar. Los discípulos que estaban ahí se sorprendían al ver el amor de Jesús y al maestro, ¿lo vas a tocar? Jesús venía y lo tocaba y le decía, quiero, sé limpio. Aquella mujer que tenía muchos años de flujo de sangre, en aquellos tiempos decían que si una mujer que te tocaba con flujo de sangre era impía y te hacía impuro a ti también. Te hacía impuro. Entonces cuando la mujer lo tocó, dice Jesús que sintió quien lo tocó y salió poder de él. Pero la mujer temblando y miedosa a ser criticada porque nadie sabía que ella estaba con mucho flujo de sangre y ella estaba miedosa y temblorosa y le dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y ella dijo, yo, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? ¿La criticó? ¿La juzgó? Vete, hija. Tu fe te ha sanado. Pero ¿cómo se dirigía Jesús a los fariseos, a los que creían saber de la Biblia, de las Escrituras? Y les decía, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. Ustedes creen que por su palabrerío, por dentro, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro son como huesos. ¿Qué había en ellos, hermanos? ¿Qué hay en la iglesia? Allá afuera es más fácil agarrar a alguien que no conoce de Dios, amarlo y decirle, vente, hijo, ven, Dios te ama, Jesús te ama, cambia tu vida, arrepiéntete. Un servidor comparte en un anexo y ha compartido en reclusorios, y ha compartido en lugares donde está el ambiente muy fuerte, hospitales, en un reclusorio. Y la gente está necesitada de amor. Cuando yo entré en un reclusorio que se llama El Bordo de Xochiaca, no sé quién lo conozca aquí, hermanos. Cuando yo entré a predicar, yo le dije, Dios, ¿qué quieres que yo comparta? ¿De qué les hablo a esta gente? Cuando Dios me dijo, háblales de mi amor, yo me sorprendí, hermanos. Yo iba a ir a predicarles, a decirles que se arrepintieran, que cambiaran su vida y que, exacto, es correcto, se tiene que compartir eso. Pero hay que pedirle a Dios de qué forma tenerlos que compartir, comprenderlos, entenderlos, que muchos de ellos los abandonó su padre, muchos de ellos fueron violados desde niño, muchos de ellos fueron maltratados, muchos de ellos fueron olvidados y están olvidados en los reclusorios. Y así como en ellos, en los anexos, hermanos. En el anexo donde yo comparto se ven muchas historias, hermanos. Muchas historias en las cuales la gente necesita de amor. Hay unos jóvenes de 20, 25 miembros en el anexo y 4 o 5 de ellos ya quedaron
¿cómo se les puede decir? Mal de su cabeza. Ya quedaron, ya se fueron. Y ellos están así. Y los tienen sentados. Y jóvenes de 25, 23, 28 años, donde solamente la misericordia de Dios les puede dar luz para entender el Evangelio y ellos salvarse. Pero si ellos mueren en esa situación, ¿a dónde van a parar esos hombres, hermanos? ¿Y cuántos de ellos hay allí? Hombres que están en el anexo, odian a sus padres, odian a sus hermanos, a su familia. Y cuando uno les habla que Dios tiene amor por ellos, que se arrepientan, que cambien su vida, que no les ha resultado como ellos lo han llevado, ellos les mueven las emociones, los sentimientos, la conciencia, y dicen, sí, cierto. Y se acercan, dicen, hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué conozco a una familia y conozco a un familiar que conoce de Dios, pero no me demuestra eso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con personas allá afuera que dicen, para ser como él, mejor no soy? No soy. Yo me he encontrado con personas, hermanos. Le he compartido a santeros. Conozco a una santera que me dice, Miguel, ¿tú eres cristiano? Sí. Y de repente me dice, pero ¿por qué ese hombre es así? Me ha robado y dice que es cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, pues es que no todo lo que brilla es oro. Yo te puedo decir que soy el presidente de Estados Unidos. ¿Me lo vas a creer? No, pues no. ¿Cómo crees? Pues entonces la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y Dios me ha dado me ha respaldado y me ha ayudado a darle testimonio a esta mujer. Y de repente, cuando yo voy a verla, a venderle un producto a esta mujer, me dice, Miguel, ¿es malo esto? ¿Es mala la brujería? Y la llevo a la cita bíblica. Le regalé una Biblia y la llevo a las citas bíblicas. Y le digo, mira lo que dice. Y se queda viendo y dice, sí es cierto, pero no quieren. Los tiene esclavos el enemigo, hermanos. Pero es importante que primeramente, como cristianos, podamos dar luz para que no le demos cavidad a ninguna de estas personas. Es decir, todos son iguales. Vamos a Lucas 18, 9 al 14. Lucas 9. Es un pasaje muy fuerte, hermanos, donde nos va a abrir más el entendimiento de esto. Es un pasaje donde Dios muestra la condición de cada uno de los que pudiéramos estar aquí. Es un pasaje donde Dios quiere que podamos entender Lucas, ¿qué les dije, perdón? 18, 9. Correcto, perdón. Aquí es donde nosotros podamos ver, hermanos, cómo cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú lees, cuando tú sirves, y si no conoces a Jesús, estás engañada. Estás engañado, hermano. Y cuando pasa todo esto, hermano, no tienes ganas de servirle a Dios. No tienes ganas de venir a la iglesia. No tienes ganas de orar. No tienes ganas de amar a tu prójimo. Porque estás engañado. Porque no tienes el amor de Cristo. Fíjate lo que dice versículo 9. Capítulo 18, versículo 9. Dice, de hecho el encabezado dice parábola del fariseo y el publicano. Dice, ¿ya lo tenemos, hermano? Dice, a unos que confiaban, fíjate bien, que confiaban en sí mismos como justos, o sea, en sus obras, en sus justicias, lo está diciendo aquí todo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. ¿Quién la dijo? Jesús, que conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Son palabras de Jesús, hermanos. El fariseo decía: Señor, gracias, porque no soy como este. Yo oro, yo ayuno, yo leo, yo diezmo, yo cumplo, yo sirvo, yo hago esto, yo hago. El común denominador es yo hago esto, yo hago el otro. Y se jactan. En las iglesias se jactan por querer estar en los lugares que la gente los quiera ver. Y no quieren lavar los baños. No quieren llegar temprano a servir. No quieren hacer cosas en las cuales piensan que los van a humillar. En los equipos de sonido, en un púlpito, dando instrucciones a la gente. Esos lugares, hermanos, se gana cuando Dios te humilla, cuando Dios ya trató contigo en tu carne. ¿Qué es lo que estaba diciendo el fariseo aquí? Señor, yo me he ganado el cielo, confío en mis propias obras, porque yo ayuno, por eso ahora me debes de aceptar, porque yo oro, porque yo leo. Ahora, ¿es malo hacer esto? No, no es malo. Es algo que debemos de hacerlo, orar, ayunar, leer, servir. El problema es con qué corazón lo estás haciendo. El problema es para que te vean los hombres, para que te aplaudan las personas, para que te digan allá afuera: mira cómo es este hombre. ¿Con qué intención lo estás haciendo, hermanos? ¿Cómo estás viviendo con Dios? ¿En las justicias de los hombres o en las justicias de Dios? Ayunas, oras y lees, pero dentro de ti, ¿qué hay dentro de ti? Amargura, resentimientos. No quieres perdonar a un hermano de aquí que te hizo algo. Entonces estás engañado. Entonces no estás obedeciendo a Jesús. Pones división entre hermanos. Murmuras de la iglesia. Hermano, cuando tú murmuras de la iglesia, murmuras del cuerpo de Cristo. Y cuando tú murmuras del cuerpo de Cristo, no estás dañando al hermano, a la hermana, estás dañando a Jesús literalmente. Porque Jesús es el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y la cabeza quién es? Jesús. Y si tú le estás dañando a un brazo, a una mano, es el miembro del cuerpo de Cristo. Por eso dijo Jesús que nos amemos los unos a los otros. Es importante entender, hermanos, la justicia de los hombres de allá afuera y la justicia de Dios. ¿Qué es lo que te salva? La gente de allá afuera los salva según ellos, sus obras, las cosas que hacen allá afuera, los ritos, los dogmas. Pero ¿qué es lo que hace una persona que está engañada pensando que está bien, que se predica la verdad, que se está diciendo la verdad, pero que no quiere cambiar? Que no quiere cambiar su vida, que no quiere dar testimonio allá con su familia, con sus hijos, con su esposa. ¿No es fácil, hermano? Claro que no es fácil, hermanos. Hay veces que Dios nos tiene que someter a rigurosas pruebas en el cuerpo, en enfermedades, y tiene que moldear la carne, tiene que amasarla. Cuando cantamos, hermanos, esa alabanza tan hermosa que dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, moldéanos, destrúyenos, aplástanos y vuélvenos otra vez a ti.
la cantamos con gozo, pero cuando nos ocurre algo, hermanos, y algo, una enfermedad, y Dios está amasando la carne, ¿lo cantamos de verdad con gusto? Lo que hacemos es decir, Dios, ayúdame. Cuando debemos de pedirle a Dios, decirle, Dios, ¿con qué propósito me estás mostrando esto? Por eso les decía, hermanos, que un problema, puse el ejemplo de Noemí, un problema, una circunstancia, algo que está pasando en tu vida, no es que tú te hayas metido ahí, ¿verdad? Es porque Dios quiere moldear algo en tu vida. Quiere que Dios tenga discernimiento espiritual para saber qué es lo que tú quieres. Pablo decía, escudriñaos vosotros mismos para saber si andan en la verdad. Hermanos, la Biblia dice que el alma conoce, que el corazón conoce la amargura del alma. Tú sabes, hermana, si estás amargado o no estás amargado. Tú lo sabes. ¿Cómo te estás comportando? Tú lo sabes. Yo no lo sé, no te conozco. Aún ni los hermanos que no te conocen. Hermanos que llevamos mucho tiempo aquí, que podemos aparentar algo, pero que allá afuera somos otros. ¿O no es así? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es para la gloria de Dios, hermanos. Es para la gloria de Dios que podamos entender que debemos de vivir en santidad. Y vamos a ver cuál es la santidad más adelante. La santidad de Dios. No nada más es una palabra y poner a alguien aquí en un nicho y decir, es que son santos. No, Pablo también luchaba contra su pecado y Pedro, ¿no? Cuando estaba con Jesús lo negó y aún así después cuando vino el Espíritu Santo en él y después Pablo lo reprendió porque andaba de hipócrita Pedro. ¿O no es así, hermanos? Estamos en un cuerpo que todavía, hermanos, la carne se resiste. La carne se resiste, pero tienes que lidiar contra todo eso y que tu carne mengue y que el espíritu crezca, hermanos. Y que cada día tú le puedas compartir al Señor y decirle y abrir tu corazón y decirle, Dios, soy envidioso todavía, Señor. ¿O no? ¿Sí o no, hermanos? Señor, me cuesta trabajo amar a mi prójimo. Esta carne se resiste, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Hermanos, la Biblia dice que los pajaritos comen y el Padre les da, que las flores crecen y el Padre las hace crecer. Cuanto más hombres de poca fe, ¿qué no necesitarán? La Biblia dice que, ¿por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que buscar primero el reino, primero cambiar nuestras vidas, primero buscar el reino de los cielos, en hacer misericordia, en cambiar nuestras vidas, en negarnos a nosotros mismos, en ser pobres de espíritu, en ser pacificadores, en ser misericordiosos, en tener un limpio corazón. Eso es buscar el reino de los cielos y dice Jesús, lo demás te lo doy, es por añadidura. Es decir, yo compro este celular y tiene una carcasa y si yo compro este celular me dicen, oye, ¿y cuánto vale la carcasa? No, eso te lo doy con el celular. Así el reino de los cielos. Tú buscas a Dios, su reino y su justicia, y el alimento y lo demás vienen por añadidura. El Padre, dice la Biblia, el Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Dios lo que quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, prediquemos y que nosotros podamos poner en práctica el Evangelio. El Evangelio de Cristo, hermanos. El decía, Señor, yo ayuno, yo leo. A unos que confiaban en sí mismos. ¿Qué está diciendo? El fariseo estaba confiando en sus propias obras, en lo que hacía él. Yo con que sirva a la iglesia, con que ponga las sillas, con que lave los baños, yo con que haga esto,
es más que suficiente y mi vida la llevo mal allá afuera. Así no es, hermanos. Si tú le hablas bien a un hermanito o una hermanita aquí, le tienes que hablar a una persona allá afuera de la misma forma. No es fácil, hermanos, no, es una práctica. Tienes que cultivar el amor, tienes que cultivar todo esto. Tienes que ir cultivando todo esto. Nosotros como padres, no ha sido fácil educar a nuestros hijos, pero primero tengo que ser yo. La Biblia dice en Malaquías que Él iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Primeramente, ¿el corazón de qué? De los padres a los hijos. Primeramente nosotros. Y es importante entender esto, hermanos. Hermanos, si tú no entiendes esto, y si no podemos entender esto, el cristianismo se te va a hacer una religión. Aquí se te va a hacer una religión. Se te va a hacer aburrido. Vienes porque te mandan, porque tienes que venir. Vienes para que no diga nada el hermano. Vienes para que no te diga nada la iglesia. Vienes para que la gente no te juzgue. Y si faltas 2 veces, dice, no, ¿qué vaya a decir el hermano? No, mejor ya no voy, mejor me cambio de iglesia. No. Tú vienes aquí porque amas a Dios, porque alabas a Dios, porque buscas a Dios y no al hombre. Porque el hermano como yo y todos los que estamos aquí al frente, en algún momento nos podemos equivocar. Somos seres humanos. Y nos podemos equivocar. No pongas tu confianza en el ministro, hermano. Dice Filipenses, poner la mirada en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Jesús, nada más. Aunque tú veas aquí en la iglesia, hermano, si tú ves a un hermano aquí en la iglesia que está cometiendo algo y todo eso, hermano, primero óralo, tranquilízate, llévalo con Dios, dile a Dios qué es lo que vi. Fíjate primero en la viga que tienes en tu ojo, si es que cometió algo el hermano, y después te fijas en la paja que tiene tu hermano. Y después de todo eso, entonces si vienes y hablas con mucho amor con tu hermano. Y le puedes preguntar, hermano, yo vi esto, ¿no? Pero no te preocupes, nada más es una pregunta. Y poderlo hablar y poderlo platicar. ¿Y qué es lo que pasa en esto, hermano? En la casa pasa lo mismo con las esposas, con los esposos, con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros hermanos, con todos ellos, hermanos. Poder platicar con ellos qué es lo que está pasando. ¿Por qué está portándose así este primo? ¿Qué malentendido tuviste? En las iglesias cristianas, muchos matrimonios están en pleito, hermanos. Muchos matrimonios están en pleitos. ¿Por qué? Porque el orgullo prevalece. Porque no se quiere dejar el uno o el otro. No se quieren dejar. En una ocasión llegó un matrimonio y llegó con el pastor, el ministro, y se acercó con el ministro y llegó con su esposa este hombre. Personas que conocen a Dios, personas que saben de Dios, pero que están pleito y pleito con la esposa y con el esposo, con los hijos, con la esposa, están pleito y pleito. Y llega esta persona y le dice, hermano, fíjese que queremos platicar con usted, hermano. Sí, dígame. Mira, ¿sabes qué? Pues, dígame, ¿qué pasa? Mira, mi esposa está haciendo esto en la casa, está haciendo esto. Y la esposa, no es cierto, hermano, es que él está haciendo esto y esto. No, tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa. No, tú. Se para el ministro, se va al otro lado y viene con una toallita y viene con agua. Y cuando él se va, se pone a platicar el matrimonio y le dice, ¿ya viste? Tú tuviste la culpa, se fue por tu culpa. No, fue por la tuya, fue por esto. Y viene el ministro, se acerca, se agacha y le lava los pies a ambos. Y se quedan los hermanos, se quedan así. ¿Qué está haciendo, hermano? Les lava los pies. Y les dice el hermano, el ministro, les dice, ¿tanto trabajo les cuesta hacer esto? ¿Tanto trabajo les cuesta perdonarse? ¿Tanto trabajo les cuesta decir, mi amor, perdóname, tuve yo la culpa? Mi amor, perdóname, yo tuve la culpa.
No yo, hermano. No yo, mi amor, yo. Siempre queremos tener la razón en todas las cosas. A mí me ha pasado, hermanos, a ustedes, ¿no? A cada uno de nosotros. Es importante ser sinceros delante de Dios. Es importante ser sinceros para que nosotros podamos entender que necesitamos más a Cristo. Y cuando tú reconoces que tu pecado, que lo que tú estás practicando es aberrante ante Dios, dice la Biblia que donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó su gracia. Y cuando tú reconoces eso ante Dios, Dios te ve como humilde y dices, y Jesús, Dios dice, ven hija, está bien, no hay problema, sigue adelante, yo te voy a ayudar. ¿Qué hacía el otro hombre? ¿Qué hacía el publicano? El publicano decía, Señor, sé propicio a mí. Estaba reconociendo que él era pecador. Sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador, Señor, te he fallado, he robado, maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos, he hablado de un hermano, he juzgado mal a un hermano, he hecho mal esto, Señor. Yo soy el que tiene la culpa, yo soy el que estoy haciendo todas estas cosas. Perdóname, Señor, yo soy el que estoy mal, no tú, no es mi hermano, soy yo, es mi corazón perverso. Aquellos que dicen, Señor, tú conoces mi corazón, que yo no quiero decirle nada a este hermano, pero me cae mal, él hace estas cosas, pero Señor, tú conoces los corazones. Jeremías dice en la Biblia que el corazón, ¿qué dice? Es perverso. Y Jesús dice, sí, yo sé que tu corazón es perverso. Señor, es perverso mi corazón, perdóname, ayúdame, Señor, que muera yo y que vivas tú, Señor. Ayúdame, Señor, todavía me falta en esto. Me falta darle amor a mis hijos, Señor. Me falta, Padre, ayúdame, Señor. Y dice la Biblia que ores conforme a la voluntad del Padre. No criticando a los demás, no juzgando a los demás. Nunca vayas con Cristo, nunca vayas con el Padre, nunca vayas con Dios con etiquetas de justo, de piadoso, de decir que tú eres un piadoso, un justo, que a ti te hacen daño, que a ti te han molestado, que tú eres la víctima, que tú vienes aquí a la iglesia y todos se portan mal menos tú, y tú vienes con una gran devoción. No, ven, aquí este lugar es un lugar de restauración, un lugar de sanación, un lugar donde solamente Jesús reunió a todos los enfermos. A los enfermos. Los sanos no están aquí, hermanos. Todos necesitamos de Dios, hermanos. Todos necesitamos de Dios. Y es algo que nosotros debemos de entender. Dios quiere que cuides a la iglesia, a la grey de Dios. Dios quiere que cuides a su pueblo. Él pagó, hermano. Él pagó un precio, como dice Pedro, no es de oro, no son con perlas preciosas. Él pagó con su preciosa sangre para que nosotros pudiéramos estar en la eternidad con Él. Y por eso, hermanos, cada uno de nosotros vale la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros vale la sangre de Jesucristo. Y para Jesucristo cada uno de nosotros somos preciosos, valemos mucho. Y Él nos cuida. Y Él quiere que cuidemos a la grey. Que cambiemos nuestro corazón y transformemos nuestra vida al conocimiento y a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio. En las iglesias ha habido mucha murmuración, mucha crítica. Si tú tienes algo contra tu hermano, ve y dile, hermano. Pero no lo murmures contra los demás. No murmures contra el ministro, contra el pastor. No murmures. Háblalo, hermano. Dilo. El hermano nunca te va a responder mal. Nunca te va a contestar mal. El hermano con mucha humildad te va a decir, hermano, gracias. Gracias por velar por mí. Gracias por cuidar mi alma. Aquellos que nos señalan muchas veces lo que nosotros tenemos,
Es porque están preocupados por nosotros y nos alertan y nos dicen, hermanos, yo vi esto de ti, ten cuidado, hermano, muchas gracias. Fíjate lo que dice Romanos 2:1. Romanos 2:1. Amén. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí me van siguiendo? Gracias a Dios, hermanos. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres tú inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Tú que juzgas, haces lo mismo. Hermanos, la justicia de este mundo lo salva, sus obras, llevar flores y todo eso. La justicia del religioso lo salva, sus obras, lo que ellos hacen. La justicia de Dios nos salva la sangre de Jesús. La justicia que viene de Jesús nos salva su sangre, lo que Él hizo en la cruz. Ahora, hermanos, aquellos que hemos entendido el sacrificio, aquellos que hemos entendido que Jesús murió por nosotros, ahora vivimos eternamente agradecidos. Y por fe creemos que Él murió por nuestros pecados. Y ahora, por fe y por amor, debemos de obedecer la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, la Biblia está diciendo, mira, tú estás juzgando a tu prójimo, te estás condenando a ti mismo. Tú estás juzgando al hermano que es esto, tú estás haciendo lo mismo. Tú que estás diciendo mentiras, tú que estás chismeando, tú que estás murmurando, estás haciendo lo mismo. Esto es la palabra de Dios, esto es la santidad de Dios. Esto es la santidad de Dios. Debemos aprender y entender que hay alguien que nos está mirando, que hay alguien dentro de nosotros que nos está observando. ¿Qué es lo que hacemos? Allá afuera con las mujeres, ¿qué es lo que estamos viendo? En internet. ¿Cómo estás viviendo? ¿Con qué justicia estás viviendo, hermano? ¿La justicia de Dios o la justicia de los hombres? ¿O estás viviendo el justo por la fe vivirá? ¿En donde tú crees que... ¿Por qué justo, hermano? ¿Por qué justo? No porque nosotros, porque nuestras justicias no es que nos lleven a la salvación, sino somos justos por la sangre de Cristo. Porque Él es justo. Y al reconocerlo y al aceptarlo a Él por fe y caminar con Él, Él nos hace justos. El justo por la fe vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Cómo debe de vivir un cristiano, hermanos? ¿Cómo debe de vivir ahora un cristiano? Vamos, todas las cartas de Pablo, las cartas de Gálatas, las cartas de Pedro, ahí hablan todo el evangelio, cómo debes de vivir. Pero vamos a ver una que está en Colosenses 3, del 1 al 17. Colosenses 3. Vamos a verlo desde el 5. Desde el 5. Vamos a leerlo. Desde el 5, hermanos. 3:5.
Y es aquí donde dice la vida antigua y la vida nueva. Vamos a verlo. La vida antigua y la vida nueva. Es decir, la vida cuando no estabas con Cristo y la vida que ahora estás con Cristo. Ahora vamos a ver lo que es la santidad de Dios, lo que es el evangelio, lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Vamos a verlo, cómo se muestra aquí la santidad de Dios. Amén. Dice, haced morir pues lo terrenal. Es 3:5, ¿verdad? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Está hablando en aquellas personas que todavía no tienen a Cristo, los hijos de la desobediencia. Viene la ira de Dios. El versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, en la cual conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí está, hermanos. Aquí están las instrucciones de cómo debe de vivir un cristiano. Aquí están las instrucciones de cómo debe de vivir una persona que ha conocido a Cristo, no por obras, no por religión, no por mandato ni estatutos de hombres, sino por algo que está poniendo aquí esta carta. Vístanse pues como escogidos de Dios. O sea, es decir, aquí en Colosenses está diciendo, tú ya fuiste escogido de Dios, ya fuiste escogido, ya fuiste atraído para Cristo, y fuiste, ¿qué? Santo y amado. Esta palabra de santo y amado es muy importante que puedas entender, ¿eres amado en quién, hermano? En Cristo. Hoy Jesús te amó. Hoy no ya te amó el de allá afuera, hermano. Hoy ya no te habló el de las personas de allá, la aprobación de allá afuera de los hombres. Ahora tú vas a caminar con Cristo. Una persona que eres amada. Una persona que que ya eres amada en Cristo. Ya no necesitas si te aman o no te aman allá afuera. Si tú tienes el amor de Cristo, con eso te basta. De entrañable misericordia. De entrañable misericordia. Hermano, son cosas en las cuales como hombres no podemos hacerlo nosotros mismos. No podemos hacerlo nosotros mismos. De entrañable misericordia, de benignidad. ¿Qué quiere decir benignidad, hermanos? Pensando bien de tu prójimo, no mal. De humildad, de mansedumbre, de paciencia.
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo debes de perdonar a tu hermano? Mirando a la cruz. Mirando a la cruz. Si a ti te cuesta perdonar, hermano, si a ti te cuesta perdonar a alguien, a un hermano, la Biblia dice que mires a la cruz. De la manera que Cristo en la cruz nos perdonó, así también nosotros perdonar a nuestro hermano. Soportándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacerlo. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es el camino perfecto que es el amor. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. A este familiar, cuando les platiqué al principio, venía con mucho sentimiento, coraje, porque quería hacer las cosas a su forma. Cuando yo le hablé del amor de Corintios, que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo entiende, todo lo da, su semblante cambió y su corazón cambió. El vínculo perfecto es el amor. Cuando tú recibes el amor de Dios, y si alguien te agrede de un hermano, lo pasas por alto. Pero cuando tú estás en la carne y no tienes el amor de Dios, no perdonas tan fácil y te vuelves duro. Por eso les decía que es más fácil convertir a un sicario que a alguien que ha endurecido su corazón aquí, que no quiere perdonar. Solamente un milagro de Dios puede quebrantar ese corazón. Porque se queda aquí y contamina a los demás, o si se va, se amarga, se pierde. Dios lo va a traer otra vez, que lo traiga por su misericordia, pero no como Él quiere. ¿Por qué, hermanos? Porque nos falta perdonar. ¿Y qué consecuencia va a traer esto? Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ser agradecido. Agradecerle a Dios. ¿Por qué, hermano? Por lo que hizo Jesús en la cruz. Y la paz de Dios, cuando tú perdonas, cuando tú se lo dejas a Dios, va a gobernar esa paz en tu corazón. No vas a traer contiendas, no vas a traer nada en tu corazón que lo endurezca, sino que el perdón, el soltar eso, es lo que te va a ayudar. Amén. Los hermanos. Cerremos los ojos y pidamos a Dios en qué justicia es la que estamos viviendo, si en la justicia de los hombres o en la justicia de Dios. Si nosotros nos estamos apoyando en nuestras propias justicias, en nuestras propias obras, yo ayuno, yo oro, yo leo, yo sirvo. Creo que las cosas de allá afuera las dejamos. Aquellos que venimos de la iglesia tradicional, antes hacíamos cosas como mandas, caminar para cumplir una manda, juramentos y todas esas cosas. Creo que eso la dejamos allá atrás. Pero ahora como iglesia, ¿cómo estamos viviendo? ¿Con qué justicia estamos viviendo? Agradecidos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos por la cruz, agradecidos porque Él nos rescató, agradecidos porque Él nos perdonó, o todavía sigue gobernando nuestro egoísmo, nuestro corazón, pensando en que las personas y las cosas se tienen que hacer como nosotros queramos. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Hoy en día nuestra justicia está en Jesucristo.
Y ahora por la sangre de Cristo nosotros somos salvos. Por la sangre de Cristo hoy somos justos. Y ahora el Padre nos ve como si nos viera a su Hijo, por su sangre, por la sangre de Cristo. Ahora nos ve preciosos, ahora nos ve hermosos. Ahora Él se agrada de nosotros. Ahora ya no hay nada que hacer. No tienes que esforzarte en nada. Solamente es cambiar tu corazón. Pedirle a Dios que mate al viejo hombre. Que viva Cristo y que muéramos nosotros. Si la semilla del trigo no cae y muere, fruto no va a llevar, hermanos. Tenemos que ganar almas para la iglesia, tenemos que ganar almas allá afuera, pero con nuestro testimonio, con nuestra actitud, que nosotros seamos luz de las tinieblas, sal de la tierra. La sal es aquella sal que sazona la comida, que no sepa insípida. Así nosotros, en esta vida llena de resentimientos, de odios, nosotros somos la sal, y decirle a la gente que hay solución para sus problemas, que está Cristo quien los ama, que deben de cambiar sus vidas. Pero tenemos que darles ese ejemplo, hermanos. Confiar en Jesucristo, no confiar en nosotros, hermanos. Dile a Dios que cambie tu corazón, hermano. Dile a Dios que cambie tu corazón. Hay veces que hay necesidad, hay veces o no hay veces. Dios va a tener que someterte a pruebas. Dios va a tener que moldear tu carne por medio de enfermedades, por problemas, aflicciones, para que tú puedas cambiar tu vida, hermano. Es una forma, hermano, de conocer el amor de Dios. Es una forma de conocer el amor de Dios. No es misticismo. No es misticismo. Es una vida práctica. Es una vida en la cual Dios va a tener que trabajar contigo, hermanos. Y lo hace por amor a tu alma y por amor a los tuyos. ¿Qué estás pasando ahorita, hermano? Dile a Dios que cambie tu corazón. ¿Cómo estás viviendo, hermano? Si estás caminando con Cristo y estás obedeciendo todas estas cosas, no desmayes, hermano. Alienta a los demás hermanos. Alienta a los demás hermanos. Si tú estás viviendo conforme su voluntad de Jesús, alienta a los demás hermanos. Pon la paz entre hermanos. Pon la paz. Cuida la grey. Cuida la grey de Cristo. Cuida la grey. Cuida la grey. Tu hermano como tú fueron comprados con la sangre de Cristo. Dile a Dios que cambie tu corazón, hermanos. Cambia mi corazón. Aleluya, sí. Aleluya, Padre. No nos dejes así, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Cambia mi corazón. Necesito de ti. Te necesitamos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Yo el barro soy. Cambia mi vida. Tú
cambia mi vida. Te lo pido. El Espíritu Santo está aquí, hermanos. El Espíritu Santo está aquí. Háblale. Háblale. Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Dios está aquí, hermano. Dios está aquí. Él tiene buena voluntad para con cada uno de nosotros. Él tiene buena voluntad para con esta iglesia, hermanos. Él ama a su pueblo, pero no lo quiere dejar engañado. No lo quiere dejar engañado. Pídeselo. Sé sincero con el Espíritu Santo. Sé sincero con Jesús. Dile tu condición. Dile tu condición, hermano. Dile, hermano. Padre, nos cuesta trabajo, Señor. Nos cuesta trabajo, Señor. Esta carne se niega, Dios, a hacer tu voluntad, Dios. Yo el barro soy, cambia mi vida, te lo pido. El alfarero, yo el barro soy, cambia mi vida, te lo pido. Háblale al Señor, hermano. Háblale al Señor. Háblale. Él quiere escucharte. No tengas miedo. Él sabe. Él te conoce. Solamente a Cristo, hermano, solamente a Él. Solamente a Jesús es la honra y la gloria. Solamente es obedecerlo a Él en su santidad y en su amor. Dile que renueve tu corazón, hermano. Dile que renueve tu corazón, hermano. Dale tu corazón. Ya no Quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame,
Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renueva nuestro corazón, Señor, para tu gloria. Renueva nuestro corazón, Señor, y nuestro entendimiento, Dios, para que el único Dios verdadero sea exaltado, Señor amado, a través de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor. Padre, yo te pido por cada miembro de la iglesia que está aquí, Padre amado. Padre, quita, Señor amado, todo lo que le está estorbando, Señor. Ven y sana los corazones, Señor. Sana los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Padre amado. Necesitamos ser luz de allá afuera, Padre. Necesitamos ser sal de las tinieblas. Sal de la tierra, Señor. Ayúdanos a salar la tierra, Padre. Ayúdanos a salarla, Señor. Padre, no queremos estar engañados. No queremos quedarnos así, Señor. Padre, aviva la obra, aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, te necesitamos, Padre. Nosotros somos los más necesitados, tus hijos, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Padre, perdónanos porque no hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad, Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, guarda nuestra lengua, guarda nuestros ojos, Señor. Guarda nuestro corazón porque de él mana la vida, Dios. Guarda, Señor, Padre, nuestros malos pensamientos. Ayúdanos a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de alabanza, Señor. Padre, ayúdanos a disfrutar el reino de los cielos desde aquí, desde esta tierra, Señor. Ayúdanos a disfrutar, a gozarnos, Señor. Padre, pronto se va a acabar todo esto, Señor, y queremos disfrutar de tu reino desde aquí, Señor. Esa vida en abundancia que tú has prometido, Dios. Esa agua en abundancia, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Queremos vivir en esa gracia de Cristo, en ese favor de Cristo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor amado, a saber que tú nos amas, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos amas, Señor amado. Padre, tú te gozas por aquellos, Padre, que confían en ti, Señor. Tú te gozas con aquellos que se alegran, que estamos alegres porque confiamos en un Dios poderoso, Padre amado. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Ayúdanos porque, Padre amado, tenemos a nuestros hijos, Señor. Tenemos a nuestras familias, a nuestros padres, Señor. Padre, tenemos a familiares que están perdidos allá afuera, Dios. Padre, nosotros estamos en el reino de los cielos, Dios. Pero, Padre, si tú ya vienes ahora, Dios, todos ellos se van a quedar, Dios. Padre, tú no quieres y tu voluntad no es que ni uno se pierda, Dios. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renuévanos cada día más y moldéanos a la imagen de tu Hijo, Señor. Ser como Jesucristo, Dios. Ser como Él, Dios, compasivo, Señor, de entrañable misericordia, Dios. Ser como Él, Señor, que se duele con los que lloran, Dios, que ríe con los que ríen, Padre amado. Ayúdanos, Señor, porque hemos sido duros, Señor, o nos hemos endurecido, Padre, y solamente tu palabra puede, Señor, romper este corazón de piedra, Dios. Padre, ten compasión por aquellos hermanos que no han venido, Dios. Tú sabes quiénes son y quiénes faltaron, Padre. Padre, aún trata tú con ellos allá en sus casas, Señor, y trata con tu pueblo, con tu iglesia, Dios. Padre, queremos esta iglesia, que no sea este salón, sino que sea el patio lleno de miembros escuchando tu palabra,
obra, Señor, pero sé tú, Padre, por medio de nosotros, quien haga su obra, Dios. Pero primero transforma a tu pueblo, primero transfórmanos aquí, Dios, para poder, Padre, ser luz de allá afuera, Dios. Y que la gente de allá afuera se les antoje, Señor, nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, Señor. El que puedan señalar ellos que nosotros somos diferentes, Señor, que somos diferentes a los demás. Pero sé tú en nosotros, Señor, y convéncenos cada día más en nuestra vida espiritual, Padre, para tu gloria y para tu honra, Padre. Y Padre, te doy gracias. Gracias por cada uno de nosotros. Y a mí llévame con mi familia con bien a México, Padre. Y a mis hermanos, quédate con ellos, Señor. Y que tu palabra, Señor, quede plasmada, sellada en sus corazones. Y que en cada momento, en cada situación, recuerden, Señor, que deben de actuar como Cristo, Dios. Ayúdanos a todos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.